Sí, Guillermo Torres Quirós, consejero de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos AC. Muy bien. ¿Puedes decirme cómo afectan las terapias de conversión a los derechos humanos de la comunidad LGBT? Bueno, a ver, habría que distinguir el tema de las terapias y de, digamos, un poco la dimensión. Toda aquella situación que dañe a la dignidad de la persona, pues es una violación de los derechos humanos, ¿no? Si es algo que es obligado, que es tortura, que es de alguna manera un daño psicológico que vaya por esa vía, claro que tiene una afectación a los derechos humanos, es una violación al tema de los derechos humanos. ¿Qué es lo que también se puede convertir de otro lado en una violación de los derechos? Es el tema de que hay gente que quiere realizarse las terapias, porque habría que distinguir entre las terapias, estas terapias de conversión, o les llaman ECOSIG, ¿no? Habría que distinguir las que hacen un daño físico a las que es un tratamiento de acompañamiento psicológico. Eso habría que distinguir, porque no hay una sola persona, así no hay ni una sola persona que haya metido una denuncia por tortura por terapias de conversión. Ninguna. Eso porque yo lo investigué para revisar precisamente qué tanto afectaba en un tema legal y para ver el impacto legislativo de esta iniciativa de las terapias. Entonces no existe una sola denuncia. Hay casos de gente que ha anunciado que recibió tortura, pero actuales no existen. Y encontramos también algo que a mí, en la particular, en la iniciativa federal, a mí nada más no me gustó. Y es que también hay que tener el otro lado. La gente que sí quiere hacerse, que sí quiere que se le haga la terapia porque no se siente a gusto con que tenga atracción al mismo sexo, que eso habría que distinguir. AMS es atracción al mismo sexo, es un término que se utiliza también. Entonces hay gente que no quiere. Y resulta que con la iniciativa lo que termina haciendo es que esas personas prácticamente se les limite. Y también el terapeuta tiene derecho a ejercer su profesión y se le elimina totalmente. Y lo que considero también que es muy grave es en el caso de los padres de familia, que incluso habría que distinguir 3 iniciativas al respecto que existen a nivel nacional. O bueno, o propuestas de iniciativa. Uno ya está hecha, que es el caso de la Ciudad de México, que no terminó siendo tan agresiva como la propuesta original, tanto de la Ciudad de México como del Senado, la de la senadora Citlali Hernández, que llegaba al tema de una pena, incluso todavía estaba expuesto el tema de una pena a los padres de familia. Entonces es cuando dices, híjole, a ver, sí es muy claro un punto que a veces se está olvidando en estos tiempos actuales, que es un principio básico del derecho: el interés superior del infante. Es decir, las leyes de este tipo de leyes tienen que ir enfocadas al interés superior del infante. Y en el interés superior del infante, obviamente, está el cuidado del papel que tienen los padres de familia. Entonces, el hecho de que se quiera castigar a los padres de familia por querer llevar a sus hijos a un tema de terapia cuando son menores de edad, ahí sí considero que es rebasar la línea. Es decir, es totalmente ir en contra de también, en este caso, el papel del padre de familia. ¿Sí? Que debe haber una regulación correcta en el que se prohíba, y si alguien quiere ir a la terapia, que tenga libertad, que no se le prohíba bajo esa dinámica. Ahora, está una tercera ley que no sé si porque no se ha popularizado, pero que está clara, que es lo que pasó en el caso de Nuevo León. En el caso de Nuevo León, cuando se hizo el proceso de las terapias, ahí se quitó el castigo a los padres de familia. Y prácticamente lo que se hizo fue una condena a las terapias con un abuso físico, y quedó muy clara esa parte. Yo, como desde una visión de los derechos humanos, de la Defensoría de los Derechos Humanos, sí queda claro que sí debe de, todo aquello, repito, que daña a la persona, sí tiene que practicarse. Pero no aquello en el cual se llega a suposiciones. Ahora, a mí, ¿qué es lo que yo veo con peligro del tema de las terapias, de estas iniciativas? Que realmente se han convertido en un tema de tipo ideológico. ¿Y a qué es a lo que voy? Es decir, no tenemos grandes denuncias de gente que esté pidiendo el asunto, sino de que se está utilizando el tema de las terapias como un tema, como un asunto de tipo
político-social de decir, vamos a poner en práctica este asunto porque es ganarle un espacio a los grupos conservadores, es ganarle un espacio a los propios padres de familia. Hoy en día está muy de moda este tema que es el adultocentrismo, y yo siempre he creído que cualquier iniciativa, cualquier ley que quiera obligar, imponer, pues no termina siendo una ley con la dimensión de justicia. ¿Qué tenemos? Que hemos sido testigos de cómo hoy en día se quiere imponer cosas. Y en este caso, en este tipo de temas, como el tema de las terapias, está el caso, por ejemplo, de las famosas drag queens que leen cuentos a los niños. Oye, si yo como padre de familia no quiero que se lea la lectura vayan unos señores disfrazados de mujer a leer a mis hijos, se me debe de respetar como padre de familia esa parte. Si a partir de los 18 años, que ya es mayor de edad, la persona quiere deshacer y hacer, que haga, porque la ley lo permite. Pero cuando tú entras a un ámbito y quieres imponerlo, o sea, el problema aquí es cuando se quiere imponer. Cuando hay un criterio que va muy por allá de encima de solamente el tema de hay un daño físico, sino cuando se quiere imponer algo, ahí es cuando dices, híjole, ese es un tema, a mi juicio, que no va en buen camino. Nos dices que no hay cifras exactas de personas que hayan, bueno, dicho que fueran torturadas, sin embargo, sigue habiendo padres de familia que llevan a sus hijos a las iglesias a hacerles estas terapias de conversión. ¿Los padres entonces se convierten en víctimas o en victimarios? Bueno, yo creo que un padre de familia en ese sentido va siempre a cuidar o proteger a su hijo. Yo no conozco un padre de familia que busque, cuando busque ese asunto, quiera acabar con el hijo. Y más que convertirse en víctimas o victimarios, yo creo que aquí hay un tema superior que es bajo qué sentido, bajo qué dinámica. Hay agrupaciones que se han dedicado a tratar el tema, y por ejemplo hay unas ramas de estas que se dedican a el acompañamiento a los padres de familia a tener que aceptar las preferencias sexuales de sus hijos. Y eso es un acompañamiento emocional. Es decir, a veces no se piensa en el padre de familia. Y el padre de familia también tiene, de alguna manera, pues también tiene sus sentimientos, también tiene su dinámica y también tiene sus propias ideas de muchas cosas. Hoy en día es una sociedad en la cual ya está cada vez más abierto todo, ¿no? Pero en el pasado hay que recordar que pues no existía esa dinámica. Entonces, más que se conviertan en victimarios, yo siento que el padre de familia actúa por el interés superior de su hijo. Y entonces, pues de repente esto termina siendo un tema controversial a lo mejor para muchos, pero pues el padre va a buscar el bienestar del hijo y por eso va a actuar como va a actuar. Si el padre ya hace algún daño físico, de forma directa, claro que estaría pues siendo un victimario. ¿Qué le dirías tú a un chico menor de edad que está descubriendo su sexualidad precisamente en este momento y quiere... Yo diría que no se deje llevar por la moda, ni que se deje llevar por lo que le diga un tiktokero, o le dijera un influencer, o le dijera sus amigos que no tienen experiencia de vida al respecto. Que acudan, si tienen esas dudas, y no quiere decir que estén locos, que acudan a un psicólogo. O sea, creo que se satanizó mucho tiempo el tema del psicólogo. No, si tienen dudas, que vayan con un psicólogo, que vean, que se descubren a sí mismos hacia cómo son. En el tema, por ejemplo, de la sexualidad, de la orientación sexual, muchos de los casos son patrones que se repiten, que están muy claros que se repiten, ¿no? Suelen ser un padre muy enérgico, poco cariñoso, amoroso con el hijo. Una madre sobreprotectora, y convivencias en las que al joven tuvo de alguna manera un proceso de falta de un acompañamiento masculino principalmente, o en algunos casos femenino, para ir fortaleciendo su ser, su persona. Entonces yo le diría, antes que nada, investígate, ve con un psicólogo, ten un acompañamiento, habla con tus padres. Si tus padres son gente complicada para hablar, bueno, siempre habrá alguien que te pueda acompañar, y si no, ese es el psicólogo. Yo diría esa parte. Antes de empezar a tomar decisiones, decir,
oye, yo soy asexual o soy bisexual. No tienes por qué estar experimentando. Primero, estás en un proceso de desarrollo. Cuando termines tu proceso de desarrollo, que desde el punto de vista físico está demostrado que termina a los 26 años de edad, no termina a los 18 ni a los 21, termina a los 26 años de edad, porque es cuando termina de desarrollarse gran parte del cerebro, algunas cosas, ahí ya puedes decir, así están las cartas. Cuando una persona joven está sufriendo este tipo de violaciones tumultuarias que existen para corregir los ecos, es electroshock, todo esto, ¿a quién deben recurrir? ¿A dónde deben recurrir? Bueno, si reciben una situación así en particular, pues primero tienen que ir a acusarlo ante la autoridad. Es decir, desde un punto de la impresión de los derechos humanos, pues sí, la autoridad es el que debe de cumplir ese papel. No debe de quedarse esto guardado, sino tiene que denunciarlo en automático, así sea una obligación de tipo religiosa, así sea una situación que termine dando un enfoque así, tiene que ser algo que de alguna manera termine siendo muy claro hacia la propia persona. Yo no conozco, he escuchado testimonios de cosas, pero la verdad es que yo no he escuchado testimonios recientes acerca de. Hago esta distinción porque desde el punto de vista legal, pues ya prescribieron varios delitos. Lo que habría que de alguna manera enfocar en muchos de esos casos, digo, si ya no pudiste dar la queja ante la autoridad, bueno, obviamente también ir con la familia, con los padres de familia, ir con la autoridad para denunciar. Yo creo que sí es importante dejar testimonio de lo que está pasando, ¿no? En todo este tipo de casos. Sí hay que entender, no estoy justificando, pero hay que entender los distintos momentos de las sociedades. Hoy en día convivimos prácticamente 5 generaciones en el mundo hoy en día, ¿no? Hay que entender que la generación silenciosa y la formación que tuvieron ellos fue una formación totalmente distinta a las últimas generaciones. Entonces, por lo tanto, pues sí, el tema de que tuvieran atracción al mismo sexo, pues sí era para ellos escandaloso, porque ella era ir contra sus percepciones que tenían de tipo moral, sus percepciones que tenían de la situación de vida, de qué dirán, qué dirá la sociedad. Y hoy en día es contrario, ¿no? Hoy en día el que pide hacer la terapia, pues es visto como el mocho, el retrógrado, etcétera, a ver, no lo dejas crecer, etcétera. Y claro que el padre de familia tiene derecho a acompañamiento. ¿Sí? Yo creo que no hay que irnos a los extremos, hay que tener un derecho a un acompañamiento y saber por qué tiene esta situación el hijo. No voy a ponerme aquí a hacer toda una ruta cronológica del tema, pero sí hay que entender que muchas de estas son presiones de grupos que quieren hacer un cambio, es como la excusa es esta, ¿no? Para de ahí ir terminando. Y al final de cuentas también, como pasa, todos los extremos terminan de alguna manera afectando toda la dinámica. A ver, por eso decía un poco del tema de la ruta. No sé si sepa, pero la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad por una votación del Colegio Americano de Psicólogos. Sí, no fue por ninguna demostración de tipo científica. Incluso la Organización Mundial de la Salud nunca ha sacado un documento que explique por qué la homosexualidad no es una enfermedad. Sin embargo, estudios anteriores sí muestran por qué se consideraba un trastorno. ¿Por qué se consideraba un trastorno mental? Por algo muy sencillo. La ciencia es muy clara y la biología es muy clara. Solamente hay 2 tipos de especies: hombre o mujer, macho o hembra. Sí, no hay un tercero o cuarto desde el punto de vista científico. Digamos, la ciencia es muy clara, o A o B. Para que nos demos una idea de cómo sí se puede modificar esto, hace apenas unos años se consideró que los transexuales y los transvestis no era una enfermedad. Alguien que es de una forma y se viste de otra, pues como que no es algo normal. Digo, puedo respetar que lo hagan y demás, pero a lo que voy es, el hecho pues no es un hecho normal. Ahora, hoy en día, ¿qué es lo que está de moda? Legalizar los MAPS. ¿Qué es lo MAPS?
la atracción de menores hacia adultos o de adultos hacia menores. Lo que comúnmente conocemos como la pedofilia, hoy en día está un proceso para que se considere que no es un trastorno. Cuando la misma lógica te dice pues que alguien mayor de edad que tenga atracción por alguien menor de edad o un menor de edad hacia alguien adulto, pues sabemos que no es algo lógico normal. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones físicas, hormonales, psicológicas, emocionales de estas personas. ¿Qué argumento se da? Que hay niños o adultos atrapados en el cuerpo de niños y que tienen que tener ese derecho, plasmar esa parte. Y eso ahorita está apelándose para que se considere que no es una enfermedad. Es decir, sí hay que entender que a veces se quiere hacer a un lado a la ciencia es muy clara, muy contundente, y se da ese asunto. Ahí respondo la pregunta. A mi juicio, sí habría que revisar caso por caso y ver qué es lo que se necesita curar en lo particular. Porque queda claro que es un trastorno mental. Suena muy feo lo que estoy diciendo y a lo mejor es lo más antipolítico, políticamente incorrecto, y a lo mejor cuando salga esto a lo mejor me llevan a la cárcel, pero esa es una realidad. Es una realidad. Es decir, no es algo normal. ¿Por qué? Porque científicamente, hombre, mujer, pum, y ha habido una construcción del estereotipo. Y se siguen aumentando y ahora ya hay, no solamente son 3 o 4 clasificaciones, por eso las siglas de LGTB más 1, ¿no? Porque ya hoy en día vemos casos, bueno, están los queer, ¿no? que depende hasta la temperatura, como se sienta en ese momento, ¿no? Bueno, hemos llegado a esas cosas, pero bueno, perdón, pero eso no es algo normal. Yo creo que es un tema que había que profundizar algo más desde un enfoque muy importante. Desde un enfoque de la defensa de los derechos humanos, siempre hay un criterio básico, y es la dignidad de la persona. No se puede discriminar a ninguna persona por preferencia sexual, por raza, por todo esto. Lo que no se vale es manipular esto para sacarle otro contexto distinto.